Grabando. Ya, se supone que estamos grabando. Esta vez, curiosamente, tú vas a ser el técnico, lo cual me parece extraño. Así que vamos Terrible. a ver. Vamos a ver cómo han estado las capacitaciones en la USACH para su planta docente y su capacidad de comunicarse por Zoom. Porque Zoom para mí hasta ahora era una canción de Soda Stereo. Eso sería, digamos, todo. ¿Ya? ¿Cómo estás, Alberto? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien. Qué bueno que aceptaste esta invitación que te comenté hace un par de días que quería hacerte. Dije yo de repente no va a querer porque va a decir, no, pero estas cosas ya pasaron. Porque en este periodo de cuarentena el Teatro Municipal tuvo la buena idea de subir harto material, de liberar, cosas que el Teatro Municipal en eso es muy, muy reticente. Y entre otras cosas, liberó la ópera, de la cual tú hiciste el libreto, El Cristo d'Elqui, con música de Miguel Faría y basado, ¿cierto?, un poco el universo literario de Hernán Rivera Letelier. Entonces, yo creo que siempre quedó la posibilidad, más ahora que estamos con el podcast, La Cosa Nostra, etcétera, como la posibilidad de conversar un poco y que de repente, ¿por qué no? Para la gente que lo va a ver o que la fue a ver o que sabe de esto y que siempre quedó interesada y le pareció una cosa extraña que Alberto Mayola además participara como libretista de una ópera chilena, que hace muchos años que no se estrenaba una ópera chilena en el Municipal. Entonces, la invitación es que en los próximos minutos, un ratito, podamos comentar y después lo compartimos con la gente que a veces le interesa estos detalles. Entonces, nada, pues primero cuéntanos cómo nace el proyecto de la ópera. Bueno, por ahí por el 2015, 2016, qué sé yo, empezamos a tener algunas conversaciones con Miguel Farías respecto a... Nace de casualidad, un día me comenta que tiene un encargo para eventualmente, si él tiene interés en participar en unas jornadas de música contemporánea que se hacen en Valencia, en España, y me dice que eso normalmente lo que se hace ahí también se da en Alemania. Entonces me dice que le piden una ópera corta, una ópera de bolsillo, unos 10 minutos. Entonces le digo, aprovecha de hacer algo, como está el tema, en ese momento estaba todo el tema de la crisis migratoria en Europa, está el tema de que Merkel en ese momento estaba todavía en la postura muy dura contra la migración. Sí. Haz algo sobre la Merkel, pero además no solo con el tema de los migrantes, sino que mete toda la ensalada previa que venía de esto, que fue el caso Grecia, la Merkel muy dura contra los griegos, era su fase más dura. La troika. La troika, claro. Ahora Merkel es otra persona. Entonces, sí, la queremos. Se reinventó. Santa Ángela. Bueno, así de facho está el mundo, compañero. Entonces me dice, pero pucha, yo no puedo escribir esa cuestión, no gasto suficiente, entonces escríbemela tú. Bueno, le dije, ya voy a aprender. Pues. Entonces me empecé a meter a aprender cómo se hacía esta cuestión y escribí un texto, eso lo presentamos en Chaco, en Chile, se fue a Valencia, en España, se dio en Valencia y circuló por otros lados también, no sabemos cuánto porque no hay registro de todo y habíamos dado permiso absoluto, así que no teníamos idea. Y ahí parto metiéndome en el tema libreto y empezamos a trabajar varios proyectos al mismo tiempo. La mayor parte de los libretos que uno hace en ópera naturalmente nunca se estrenan. Uno siempre está a sí, claro. 200 millones y mucha logística de poder hacerlo. Sí. Entonces hicimos muchas cosas. Una obra que prácticamente estuvo lista para empezar su proceso, que fue Maquiavelo encadenado, que terminó en que nos cortaron la obra de la Municipalidad de Providencia cuando llegó Evelyn Matei. Sí, me recuerdo. Y después presentamos este proyecto, y ahí hay otra cosa, pero hay un momento en que Miguel está en esta cosa típica de las postulaciones a fondar y todas esas cosas, ¿ya? Entonces presenta la idea de una obra basada en textos de Rivera Letelier, ¿ya? Se gana el asunto y empieza a trabajar, pero él tenía, lo que le interesaba fundamentalmente era el universo sonoro porque había encontrado algunos recursos para poder hacer representaciones del desierto, musicalmente. Ya. Y había encontrado una cuestión muy buena que salió muy bien en la obra, de hecho, que la gente a lo lejos parecían una cosa más sofisticada, que eran unas mangueras.
Exacto. unas mangueras, Sí, así, sí, se ven, de hecho se ven, se sí. ve. Sí. Que en el fondo un ejercicio luthier, eso prácticamente. Exactamente. Entonces y las mangueras sonaban súper bien para representar el viento, que sí. Entonces tenía como toda esa idea, pero la verdad es que no pudo avanzar con el texto. O sea, no había logrado escribir dos o tres cosas, me dice, mira, esto es lo que he logrado hacer, que era como todavía ni siquiera el texto en sí mismo, sino que como una idea de cómo tenía que ser el texto. Había pedido unos consejos a gente del mundo de la dramaturgia, le habían dado unos consejos que yo consideré que podían ser un riesgo enorme en términos de meterse por ese camino. Entonces me dijo, ¿tú crees que puedes meterte? Ya, sí, me encanta el proyecto, le dije, pero dame un tiempo porque quiero meterme un En poco a mi serio. estilo. Entonces me fui y me compré todo Rivera Letelier, ¿no? Me leí todo Rivera Letelier en un periodo de tiempo corto, digamos, ¿no? Y embriagado de aquello, dije ya, ok, lo de Rivera Letelier nos da muchas cosas muy importantes y muy buenas, eh, episodios, peripecias, situaciones específicas, nos da personajes, ¿ya? Nos da un clima, nos da un universo narrativo, ¿ya? Pero para hacer una obra unitaria, o hago una sola novela, o si queremos hacer una combinación, ¿ya? Eh, hay que hacer otra cosa, hay que hacer una obra nueva, Inventas, hay que claro. inventar mucho más. Y ahí viene el tema, porque yo consideraba que el personaje más operático era el Cristo de Elqui, ¿ya? Pero el personaje que había sido el gran éxito de venta en la historia de Rivera Letelier es la reina Isabel. La reina Isabel. Entonces, a un posible socio estratégico para después, que terminó siendo el Teatro Municipal, le iba a interesar tener la reina Isabel. Entonces, el truco era tener a la reina Isabel con el Cristo del Elqui junto, ¿no? Pero con el Cristo del Elqui, la historia central era el Cristo del Elqui, ¿no? Y meterle el cuento de lo que podríamos llamar el viejo problema de qué hace la iglesia cuando aparece Cristo propiamente tal. O alguien que... Claro, claro. O alguien que Porque la iglesia anda siempre esperando, supuestamente, que de alguna manera que aparezca alguna emergencia divina, pero después cuando aparece, no, ¿cómo se porque administra aquello? se queda sin voz. O sea, eso en el texto está puesto Sí. cuando el cardenal, al final de la obra, así como está desesperado porque el Cristo del que iba a llegar a Santiago, ¿ya? Eh, cosa que era cierta. O sea, efectivamente, él llegó a Santiago provisto de una gran expectativa de la gente. Y cuando está llegando a Santiago el Cristo del Ki, entonces ponemos al cardenal, ahí que es un personaje que es importante, que no está en la obra de Rivera Letelier, ponemos al cardenal diciendo, ¿y yo ahora qué hago? O sea, Cardenal Caro. claro, que el cardenal Caro, que aquí se llama José María de Calicanto. Entonces, y el cardenal dice, lindo esto, o sea, Cristo llega en el tren de las 3. ¿Y yo qué hago ahora? O sea, voy, lo recibo y le digo, sí, llegó Cristo, pase por acá, y qué sé yo, cuando el tipo hacía pedazos en su discurso a la iglesia, ¿ya? O voy y hago la jugada de destruirlo en la escena, ¿ya? Entonces, Hay que decir que, perdona, hay que decir que además, digamos, de lo que aparece en la obra de Rivera Letelier, lo del Cristo del Qui es real. Es sí, decir, es una sí, persona que existió en Chile. sí, 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 sí. De hecho, me encontré después con familiares de él en la calle, o sea, que me hablaban del tema y qué sé yo. Efectivamente, él existió, era una persona que decía ser un profeta, que había comenzado bautizando en Elqui, se había ido más al norte, a la Pampa Salitrera. Allí había, como en buenos lugares de mucha anomia y pérdida de sentido, había logrado prosperar como profeta. Había tenido sus desavenencias, pero había terminado triunfando, y el rumor de él llega a Santiago y lo llaman y le dicen tiene que ir a Santiago porque Cristo, tal como Cristo entró, también era de provincia Cristo, y entró a Jerusalén en un burro, ¿ya? Él llegaba en un tren, ¿ya? Y entonces, y él llega entonces en el tren, y y ahí desata la escena final, que es la escena más dramática. Entonces, nos parecía que todo ese juego era muy, muy interesante. Y empecé a trabajar el texto. El texto, el trabajo completo duró mucho tiempo, fueron 2 años más o menos.
¿ya? O sea, eh, entre que partí con el texto a principios del 2016, perdón, a principios de 2015, y el 2016, el 2 de enero, eh, citan a Miguel en el municipal, el nuevo director, Chambert, que era su primer día de trabajo oficial en Chile, cita a Miguel y a otros músicos, qué sé yo, en distintas reuniones esos días, para ver qué podían hacer en conjunto, entendía él, con artistas chilenos. Entonces Miguel me dice, oye, te voy a llamar. Hagamos, espérate, hagamos la salvedad que efectivamente tú dices la llegada de Frédéric Chambert, después digamos, de muchos años en que no había habido cambio en el director del Teatro Municipal, un tipo que lo traen, digamos, desde Francia. ¿Cuál era la ciudad en que él había estado Él dirigiendo estaba de teatro? director del Teatro de Toulouse. De Toulouse, ya. Entonces llega Frédéric Chambert, solo para contarle muy rápidamente, Sí, que efectivamente fue, porque son cosas como más subterráneas, que él llega con renovados aires y muy con la perspectiva, eso lo estoy diciendo yo porque lo leí, lo vi en algunas entrevistas escogidas más profundas que dio, donde efectivamente tenía toda una mirada digamos, de la esquina de Agustinas con San Antonio y transformarlo, tal como lo llamó, en la ópera nacional, y por lo tanto para eso era relevante no solamente traer grandes y muy buenos montajes, sino generar montaje en Chile y evidentemente tratar de promocionar a los artistas locales y por lo tanto en este caso generar una ópera nacional, claro, para exactamente. contextualizar, digamos, quién era Chambert. Claro, de hecho nosotros le presentamos este proyecto antes a Rodríguez, el antiguo director estaba de salida. A él le interesó mucho el proyecto, pero nos dijo que él no lo metía en temporada por ningún motivo y que por tanto nosotros teníamos que encargarnos, que él ponía el teatro para un verano, que ponía el coro, la orquesta, ¿ya? Igual eso es relevante, digamos, en términos del costo, Es harto. pero que no ponía la inversión que suponía, digamos, hacer la puesta en escena, la dirección escénica, el director artístico, todo eso nada de eso lo podía hacer. Eso había que contratarlo aparte y teníamos que conseguir nosotros los recursos, y eso también implicaba el costo extra que significan los cantantes, no del coro, sino que los solistas, en fin, o sea, era hacer la producción nosotros. ¿Ya? Y objetivamente nosotros no estábamos muy en condiciones, ninguno de los dos tiene una llegada además con el mundo de quienes pueden dar ese tipo de donaciones muy fácilmente. Entonces era medio imposible. Pero bueno, pero esa fue la oferta que nos hicieron. Y llega Chambert y entonces le comenta Miguel ese mismo día, en partiendo de la reunión, le dice, no, de hecho nosotros estamos trabajando en un proyecto de ópera con un libretista, que de hecho está disponible para venir para acá en este mismo instante porque trabaja acá al lado. Yo estaba trabajando en ese momento en Los Héroes, también en Los H, pero teníamos una oficina ahí. Y bueno, él le dice, ya, llámalo inmediatamente, me llamó y partí, y a los 15 minutos yo estaba ahí entonces también en el teatro, en la reunión, y empezamos a trabajar. Él no tenía idea, él sabía que Miguel era un compositor joven, promisorio en Chile, de mí no tenía idea de nada, digamos, para él era un libretista, o sea, o sea, en Chile, él no sabía que en Chile no había libretistas de ópera. Entonces para él yo era un libretista. Era un pinche libretista, o sea, ganaba la vida haciendo libretos. Exactamente. Entonces ahí empieza la conversación y dice, a mí me interesa avanzar con todo esto. Y empezamos a trabajar. Y yo le digo, mire, he trabajado en esto, he avanzado esto, le llevo lo que ha avanzado, lo lee a la rápida y me dice, ya, a mí me interesa, me parece que esto tiene potencial, y me empieza a dar un par de consejos que a mi juicio se transformaron después en un gran aparato formativo. O sea, me dio unas clases súper buenas sobre el tema de los libretos. Él tiene Ya, mucha experiencia, muchas obras nuevas debutaron en su teatro, por ejemplo. ¿No? Obras que después se ya, convirtieron en emblemáticas de las obras recientes, esos estrenos de los años 90, del 2000, del 2010, qué sé yo, son estrenos a ya. nivel mundial. Él conoció varios, entonces tuvo muchas veces que evaluar los libretos, en fin.
Y empecé a aprender mucho ahí con él, y empezamos a avanzar en el libreto, que fue mucho rato, muy largo, muy, muy largo. Incluso cuando ya la obra estaba en su proceso de puesta en escena y de composición final, todavía siguen haciéndose modificaciones al libreto. Así que fue un proceso bien, bien complejo, que además tuvo su complejidad incluso en el proceso. O sea, en un momento ya firmamos contrato, estamos listos, pero el contrato nuestro es, básicamente dice, el teatro puede hacer lo que quiera con la obra, puede no darla si quiere. Mm, ¿Ya? mm. A usted Paga y listo. le pagamos a usted, nos quedamos con todos los derechos. ¿Ya? Si la obra le va fantástico y se estrena en París, le vamos a pagar un bonito de 100 lucas. ¿Ya? Estamos hablando de un pago, lo puedo decir, digamos, es un pago bruto por todo el proceso, que son 2 años de escritura de 3.300.000. Entonces, estamos hablando de que uno lo único que quiere es que en el fondo se haga, o sea, que se Sí, haga y la no Luca no importa nada. importa nada. Y el plan original de Chambert, quiero contarles, era en el municipal en temporada, ya golazo, 2, en la, en la estación Mapocho, hacer una muestra gratis de la obra, con mucho público, 5.000 personas, qué sé yo, y 3, que la ópera chilena, que cada año él tenía proyectado para ir haciendo desde el 2018 en adelante, partiendo con nosotros, pero todos los años seguía una ópera chilena en temporada, siempre, nueva. Esa obra tenía que ser la obra que se diera en la gala del 19 de septiembre. Ese era el ¿Dónde plan. va el presidente de la República? Ese es el plan completo, que para él tenía todo el sentido, porque esta es la Ópera Nacional de Chile y por tanto tenía que haber fomento del arte nacional. Entonces, Claro. esta no era una ópera, sino que era la primera ópera de una serie de óperas que él ya tenía más o menos visto con quiénes hacerla y qué sé yo, para más adelante. Mm. Oye, te quiero cambiar un poco de tema, porque, bueno, toda la historia de Cristo Elqui que tú ibas contando, y de alguna manera que ya está en el universo de Rivera Letelier, pero como una postal de fondo, probablemente también de la religiosidad popular y de la construcción de personajes populares al alero de la fe, pero ya en la toma de decisión del libreto, lo que tú pones en escena, lo que hay en realidad es una crítica feroz a la Iglesia, un poco en este juego de, bueno, estamos esperando la llegada de Cristo y de repente Cristo aparece en el tren de las tres y efectivamente entra en una mini cisma, en una pequeña crisis, esta representación. Todo esto en el contexto ya creciente, muy creciente, todavía no final, pero muy creciente este año, de crisis de la iglesia chilena y mundial también, el tema de los abusos, etcétera, y la figura ya cada vez más lejana de obispos y arzobispos y cardenales. Sí. Entonces, se pone ahí hay una tensión muy fuerte y que tú de alguna manera, mi sensación, habiendo visto la ópera, es que lo maximiza. ¿Por qué no me contáis cómo lo pensaste esto, qué tensiones hubo, cómo operó eso? Mira, o sea, cuando parte, siempre hay una búsqueda, siempre cuando uno está haciendo temas como esto, de darle alguna clase de conexión realista. ¿Ya? Tiene que ver con, bueno, lo hemos trabajado más con el tema del realismo en los seminarios del Padrino. Entonces, por ejemplo, en el libreto, por ejemplo, aquí lo estoy revisando, ¿ya? En el libreto hay una escena que es el prólogo, que no tiene nada que ver con el universo literario de Rivera Letelier, que es la presentación de la obra, donde hay un cardenal y 2 obispos en lo que yo llamo la reunión de planificación de los lunes. ¿Ya? O sea, uno se junta los lunes en las grandes corporaciones y planifica la semana. En La ¿Ya? Moneda. En la moneda, qué sé yo. Entonces, están viendo la tabla, entonces dicen, oye, el punto número 1, ya, punto número 2, ¿ya? Entonces, fracaso comercial del proyecto Cenizas en tu parroquia. Ese proyecto es real, existió. Es un proyecto comercial de la iglesia, de la iglesia chilena, De tener finado. de que uno pudiera incinerar a las personas que fallecen de su familia y dejarlas en la parroquia más cercana a tu domicilio, allí en la ceniza, para que tú pasaras a verla al bajarte de la micro, del metro, en fin. Ese proyecto fue un fracaso comercial. En algún momento, para empujarlo, incluso filmaron un comercial que nunca se dio. Un comercial
donde hablaba un cardenal, creo que era Errázuriz, si no me equivoco era Errázuriz. ¿Ya? ¿Ya? Entonces era una cosa fantástica. ¿Ya? Bueno, y entonces a mí lo que me interesaba era imaginarme cómo era la escena operática en la que ocurre la reunión en la cual dicen, oye, tenemos que hacer esta cosa, ¿no? Tenemos que hacer este negocio porque el financiamiento está problemático, qué sé yo. Se analiza y dicen, ya, ok, démosle, concienza en tu parroquia y hay que hacer publicidad y hay que hacer esto. Un señor, hay que hacer un comercial, en fin. ¿No? Ese es El mercado es el mercado. Dame un segundito, dame un segundito. De tu último Ya, café. ahí está. ¿No? Entonces... Oye, disfruta de tu último café, te digo. Sí, sí, de hecho. De hecho, se acaba todo, Ya, ¿no? Bueno, se acaba todo. entonces, en este contexto, hay este primero guiño, que obviamente me habría encantado desarrollarlo más, pero no se puede, porque el libreto, una página en la ópera son 10 minutos de obra, entonces es una cosa muy, muy compleja. Entonces, y hay un poquito de humor ahí también, de que el obispo le dice, el proyecto inmobiliario no era realista. Y el cardenal dice, el realismo es importante. Y entonces el obispo 2 dice, es que el pueblo fue muy conservador. Y el cardenal dice, lamentable desventura. Entonces, están esos juegos con el tema de la falta de osadía del pueblo respecto a una propuesta comercial. Entonces, y luego viene la información esta de que es como en esta reunión debiera haber ocurrido, es como, oye, hay otro tema, hay un tipo en el norte que dice que es Cristo. El obispo no le había dado ninguna importancia, pero el cardenal es cardenal. Eso es como en varios. Claro. Y el cardenal dice, a ver, momento, esto es una cosa grande. Se llama un impostor. ¿No? Y entonces, y nomina, ofician al cura del pueblo para que se haga cargo del problema. O sea, esta pega parte haciéndose allá. Y le vamos a dar algún apoyo. Vamos a escribir una carta por si es necesario, vamos a tener algunas cosas preparadas, pero el cura del pueblo está a cargo porque todavía está en lo local. ¿Eh? Una cosa ordenada, muy vaticana. Entonces, el cura del pueblo. Entonces, ¿esto por qué sirve? Porque el cura aparecía después, pero el cura del pueblo va a ser derrotado en la obra por el Cristo del Kid. Entonces, necesitamos que hubiese un segundo desafío más grande, que era cuando se enfrentara a la iglesia en su totalidad, no solo al cura del pueblo. Entonces tenemos, con esta primera parte hacemos la presentación y tenemos además este tono de realismo. ¿Qué es lo que pasó en la realidad en este proceso? Que justo la semana en que se estrena la obra, y tú recordarás bien porque tú fuiste creo que al estreno además, Fui al estreno, sí. Ese mismo día en la mañana fue la famosa reunión de los obispos chilenos con el Papa. Y había sido en la tarde anterior. Sí, ya. Y estaba la foto de portada de todos los diarios con el Papa, con todos los cardenales en la práctica castigados. Entonces nosotros metemos un cardenal adentro de la escena y la gente en el teatro municipal lo pifiaba. Es una cosa fantástica que de hecho el director de la ópera, Jorge Lavelli, que él vive en Francia hace 30 años, qué sé yo, no podía creerlo porque él es uno de los grandes renovadores de la ópera contemporánea, y él decía, nunca me había pasado que un personaje tuviera tanta vida como este cardenal, decía, porque la gente lo abuchea, cree que el cardenal es que realmente es un cardenal, claro, porque era por un contexto determinado que además se sube a la obra y le da y de alguna manera le da un apoyo al Cristo de Elqui, que es un tipo que siempre te queda más o menos claro que está medio loco, pero la gente prefiere al loco que al cardenal. Entonces, Que la institución. eso es muy interesante como hecho que aconteció en ese momento. Oye, tú recién mencionabas a Jorge Lavelli, que ya debe tener sobre 80 Sí, y pues. varios años. Sí, pues. Y que bueno, tiene en el mundo de mucho, digamos, como preocuparse mucho de la presentación de un teatro vivo, de un teatro que sea bien vigente, ¿cachai? No solamente temas muy antiguos. Y él fue el que estuvo a cargo de la puesta en escena. ¿Cómo fue trabajar con un monstruo de la categoría de Lavelli?
Bueno, fue una suerte enorme. Yo, eh, yo lamento mucho no haber podido asistir a las reuniones, a muchas de los ensayos, porque yo estaba en la universidad con mucha pega, con muchas cosas, y por tanto, y además yo tenía una especie de doctrina de que la ópera tiene tres momentos distintos que hay que tener siempre separados, en el fondo. Que uno es el momento del libreto, que es el momento seminal, ahí nace la obra. Después viene la música, y el músico, en el fondo, al ponerle la música, aunque no cambie el libreto, igual cambia el tono. Lo que yo me imaginé dramático puede ser bufo, lo que yo me imaginé bufo puede ser dramático, depende de la música. Entonces, pues, tiene derecho, en el fondo, a poner la connotación que quiera. Y luego llega el director escenográfico y hace, por todo lo que había antes, lo que quiera de nuevo. Quiera. Entonces, entonces la escena, por ejemplo, la escena 1, el prólogo de la oscura reunión, la reunión de directorio, la Bell inventa una cosa formidable, formidable, que son los dos obispos en bicicleta y y el cardenal en silla de ruedas. En una silla de ruedas con mucha prestancia, qué sé yo, pero es esta institución... En unos triciclos, en realidad, más que una bicicleta, unos triciclos. Son triciclos, claro, son triciclos. Esta institución, entonces se imagina esta institución decadente, ¿ya? A partir de estas personas que no caminan. Y entonces empieza a darle unos juegos que todos nos miramos así como ya... Y a mí me fascinó porque de alguna manera toda nueva reinterpretación sobre la obra es una traición a lo anterior. Pero esto era tan descomunal, tan irreal. O sea, Cristo no se parece en nada a Cristo. Nada, al principio me chocó. O sea, Cristo no tenía barba, no era un tipo famélico. Bueno, además era un latinoamericano, naturalmente. Entonces era el Pato Sabaté. Entonces, era un universo onírico completamente distinto. Entonces, fue muy alucinante. Me acuerdo de una reunión, además, un tipo muy brillante. Me acuerdo de una reunión donde, mientras trabajábamos, yo estaba de candidato presidencial. Entonces, en una reunión, Chamber dice, oye, Alberto, y esta locura, digamos, de la política y qué sé yo. Entonces, empiezo a bosquejar una explicación mala, porque además no había pensado en la pregunta. Entonces, y la Beli me interrumpe y dice, Alberto, las aventuras no se explican. Las aventuras son aventuras. Uno no se puede salir de una aventura. ¿No? Listo. O sea, una perfección. Entonces, tipo muy brillante, muy interesante. Trabajaba mucho también con su esposa, muy brillante también ella, que además se había ido enterando rápidamente de todo el proceso político chileno y preguntaba cosas. Entonces era muy, 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 muy potente todo ese proceso de trabajo de cómo llevábamos el libreto a la puesta en escena, considerando que además la Belli es un típico director de ópera que es un director de teatro, de iluminación, muy completo, pero que no viene de la música. Entonces hay que de alguna manera explicarle el paisaje sonoro también de la obra. Entonces era un desafío bien, bien potente. Así que fue un proceso formidable de mucho aprendizaje y la Belli para mí hizo un trabajo que dejó a la ópera en una condición de primera división sorprendente. O sea, muy, muy sorprendente porque de alguna manera le dio una estatura, una elegancia, porque ¿qué es lo que pasa? Esta ópera estaba pintada, estaba todo pensado para que fuera súper barroca y latinoamericana. Y eso, que tiene cosas muy buenas y muy interesantes y muy apropiadas para la obra, tenía un gran defecto. Y el defecto era que no transfiguraba esta escena costumbrista a una cuestión conceptual más elevada, más elaborada. Y la Belli, al cambiarte el paisaje, al ponerte el desierto en negro, ¿ya? Al poner el sol de la pampa no tan inclemente, y al jugar, hay una foto preciosa que el municipal la puso, de hecho, como portada, que es la foto del coro con el cardenal. Están apuntando con el cielo al Cristo del que está en el suelo, con la policía agarrándolo. Esa escena
es una construcción que no requiere un peso, ¿eh? Es fantástica, o sea, es baratísima, no requiere un peso y es una maravilla. Entonces, eso es un talento enorme. Bueno, y hay que decir que yo creo que de todas las personas que participaron en en la puesta en escena, todos los que crearon este proceso, todos los que hicieron, yo creo que el que quedó más contento de todos, fue el que de alguna manera no se movió de su escritorio para ver esto convertido en realidad, que fue Hernán Rivera Letelier. Entonces, yo sé que es una cosa menor, pero cuéntame, ¿cómo fue así, cortito, cómo fue esa relación con Rivera Letelier? ¿Lo vieron, conversaron? ¿Cómo fue? Porque lo que yo sí me acuerdo es el día del estreno, arriba del escenario, hicieron, bueno, subiste tú, sube Miguel Faría, y también hacen subir a Hernán Rivera, que estaba, pero como cabro chico, con juguete nuevo, haciendo así para que lo vitorearan y toda la cosa. Después que tú me contés lo de Hernán Rivera, yo te voy a contar un agregado a eso. Ya. No, mira, esto partió así. Cuando Miguel quería postular al Fondar con esta idea, se la le mandó un correo a Rivera Letelier diciéndole que si le daba permiso para usar alguna de sus obras. Y en poco rato, muy poco rato, ofició Rivera Letelier a su representante en España, que le mandó rápidamente un permiso. Por lo tanto, los permisos, entre comillas, estaban antes. Pero yo y después Chamber teníamos la delicadeza de volver a hablar con él. O sea, entonces yo, como iba a Antofagasta, eh, pasé a verlo muchas veces, todas las veces que iba en el fondo, a su oficina, entre comillas, en el café Central, eh, y, y pasé y conversaba con él, siempre estaba ahí entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, más o menos. Entonces pasé y le comenté, le dije, oye, me está pasando esto, qué sé yo, bla. Alguna vez viajamos con Miguel y los dos le comentamos, preguntó, ay, usted, entonces, ay, ¿cómo de qué se trata? Ay, mándenme la cuestión, ay, qué entretenido. Yo jamás me habría imaginado cualquier cosa en mi vida, pero estar en una ópera es otra cosa, me decía. Nunca he ido a una ópera, así que me encantaría ir para que la primera que yo vaya sea mía. Entonces, bueno, todo ese, el humor además de Rivera Letelier, que es fantástico. Entonces, después fuimos con Chamber. Y Chamber le ofreció de todo, le dijo, oye, si necesitas, y si quieres que además paguemos por los derechos, y qué sé yo. Y le dijo, no, sí, lo único que pido, ¿ya?, es que me inviten al estreno, que pueda salir a saludar, ¿ya?, que el poeta Mesana, que lo pusimos en homenaje a él porque es el alter ego de él, use una chaqueta de cuero igual a la mía, ¿ya?, y que me alojen en el hotel tanto que queda cerca del teatro que a mí me gusta. Eso fue todo el requerimiento. Bueno, yo solo agregar a eso que efectivamente, como tú sabes, fui el día del estreno y hice una cosa que no se hace, y es que apenas terminó la ópera, prendí rápidamente mi celular y entonces grabé, no sé, 1 minuto y medio cuando sales al escenario, cuando sale Miguel y cuando sale Hernán Rivera, y saludan y se provoca todo esto. Entonces yo después me reí mucho porque esto que estoy diciendo que sale Hernán Rivera es como que ¡ah! Y como que hizo, no sé, como 3 veces, eso es literal, porque además después lo vi en una grabación, igual charchita. Ya, lo tenía en mi celular y también de haber sido algunos meses después, 2 o 3 meses después, fui a Antofagasta, también sabes que yo iba frecuentemente, viví en Calama y en Antofagasta. Y entonces iba un día por ahí, a los 3, 4 meses, y entonces voy pasando frente al café, que sépalo el resto del mundo, efectivamente Hernán Rivera va todos los días, si es que está en Antofagasta, que es casi siempre, a su mismo café y se sienta en su misma mesa. De hecho, ya en los últimos años ya le pusieron una plaquita a la mesa y es la mesa Hernán Rivera. Un café, el café del centro, nada sofisticado. ¿Ya? Y entonces voy pasando, iba a otro lado y lo veo sentado. Y dije, ya. Y entonces voy, me acerco, hola Hernán, no me conocí, pero esto, aquello. Y tengo una grabación de eso. Y bueno, me dice, a verla. Y ve la grabación y le encantó porque obviamente no tenía ningún registro, porque en general en el Teatro Municipal no hay muchos registros de esos momentos. Sí. Entonces lo vio 2 veces, le encantó, me dio al tiro su número celular, razón por la cual ahora tengo el celular de Hernán Rivera, se lo mandé por WhatsApp y todo, pero sí, yo creo que efectivamente todo este universo paralelo ha sido también interesante en el proyecto. Oye, para ir cerrando, eh, no sé si hay alguna razón que tú sepas, pero
esta ópera se estuvo en cartelera una semana, Sí, que es poco en general para una... O sea, son en general siempre son como dos. Son dos, siempre 2 ¿cierto? semanas con 6 funciones, nosotros tuvimos 1 y 5 funciones Ya, apretaditas. ¿Ya? La Beli no entendía por qué, decía, esto es una locura, nunca lo he visto. Decía, mira, bueno, claro. a ver, hay cosas que sé y cosas que no sé. ¿Ya? La ópera estuvo en peligro varias veces. ¿Ya? Eh, Estuvo en peligro porque era obvio, o sea, llegaba el directorio municipal que había cambiado la alcaldía, entonces, y el director no era muy grato para la nueva administración y qué sé yo. ¿Ya? Y además estaba yo, y en fin, y la ópera criticaba a la iglesia, y el presidente del directorio del Teatro Municipal nuevo es una persona que trabaja para el Banco del Vaticano, o sea, un Opus Dei, que es súper influyente. O sea, que además Gente debo de bien. agregar, que además debo agregar que uno de sus regalones, yo no sabía, no tenía idea, pero ocurrió al mismo tiempo. ¿Te acuerdas esa vez que hicimos esa denuncia al tipo de la AFP que bailaba en el yate El en bus? reggaetón. Ya, ese ¿Cómo olvidarlo? era como su segundo regalón dentro del mundo de las AFP, porque este era un importante hombre del mundo de las AFP y qué sé yo, y era como su hombre, uno de sus hombres, Mm. uno de sus apóstoles. ¿Ya? Y nosotros le habíamos dado, o sea, estaban todas las variables mal ahí. Y bueno, y entre medio, esta es una desclasificación, Miguel se manda un condoro, digamos, ¿ya? Que un día va al municipal a una reunión y qué sé yo, y cuando sale ve que habían bajado la lámpara preciosa que hay ahí y la estaban limpiando. Le saca una Sí, pues foto una vez al a año. los trabajadores limpiando la lámpara y pone un comentario estaba justo estudiando el estudio latinoamericano, entonces estaba con las ideas frescas y entonces se va y se envalentona y pone, bueno, la lámpara de la oligarquía está siendo limpiada por los proletarios. Ah, no me Bueno, acordaba. el No me resultado acordaba. fue Silvia Sublet, ¿no? Indignada Mm, y moviendo todas las presiones pensables, ¿no? Y la ópera temblando, a punto de caerse. mm. Así que me escribe en la noche y me dice, oye, parece que... Ahí tengo la conversación, de repente la otra vez la vi, muy divertida, entonces me dice, oye, parece que me mandé una grande. Entonces, ¿qué pasó? Me cuenta. Ya, entonces me dice, oh, comité de crisis, ¿qué hago? Me dice, entonces le digo, ya, mira, hagamos una cosa, una cada uno, hagamos esto, ya, ordenemos la casa, pongámonos de rodillas en todo lo que haya que hacer, o sea, no frente a Silvia Soler, sino que frente a Chamber, A Chambert. pongámosle a Chamber todas las condiciones para que no tenga problemas, digámosle que tú no vayas a escribir nada más sobre la ópera y temas políticos, que yo pongo un muro de contención y solamente hacemos reuniones privadas respecto a mi actividad política, respecto a la obra, que también fue algo que me mantuvo alejado porque yo estaba metido en política, entonces traté de mantenerlo, no mezclándolo en absoluto, porque podía ser un problema, de hecho, sería fácilmente un problema. Así Sí. que ya hicimos todas las medidas de resguardo, fuimos a la siguiente reunión y le pedimos 1000 disculpas cada uno por separado, todos juntos a la vez, en coro, como solista, todo. Así, Operático, operático. así que fue bien duro, pero hubo muchas cosas más también. Aparentemente en un momento la votación estuvo súper dividida de si darla o no darla. Finalmente se le bajaron todas las cuestiones de la estación Mapocho, se bajó la cuestión también del De la 19 de gala. septiembre de la gala, pero además una cosa más. Se logró transmitir por streaming, fue la primera obra del municipal que se transmitió por streaming, en vivo, el La último última día, función. Mm. claro, y que fue un éxito total y qué sé yo. Y al mismo tiempo, el, el Chamber contrata la posibilidad de que la obra se quede colgada en una cosa que se llama Selecta, que es de Netflix, donde ponen música y teatro, pero fundamentalmente música y Ya. ópera. ¿Ya? Que es fantástica, ¿ya? Un Netflix de música clásica, fantástico. Y entonces va a quedar colgado, nos dice, mira, de aquí a un mes va a estar colgado ahí, qué sé yo, para que además tenga juego y nos puedan llamar de afuera, qué sé yo. Bueno, nunca se puso, ¿ya? Nunca se puso Ya. en Selecta. Eh, Llegaron varias Que ofertas. tiene costo cero, que tiene costo cero para el municipal, po. Es que, o sea,
yo hasta donde entiendo tiene costo cero y además que creo que ya lo habían, si lo habían comprado, ya lo habían comprado, o sea, era como que ya estaba listo. Y además, efectivamente, si el costo si existe es muy, muy chiquitito y el punto es que en el fondo la ópera queda ahí. No, si era una tontería, pero mira, te quiero decir lo siguiente, puros datos. Hasta donde yo recibí los datos de ese año, fue la ópera más vista del año en el municipal. Fue la ópera más barata. Fue la ópera con más impacto en los medios. Y era una ópera chilena. La pregunta es, ¿por qué no se hacen más óperas chilenas? O sea, súper simple la pregunta, es súper obvia. ¿Por qué no se hacen más óperas chilenas? Sí, resulta que salió tan barato y fue un tan éxito. A nosotros nos habían cambiado toda la cartelera para poder asumir que esta obra no iba a tener público, entonces habían puesto obras de mucho público, antes y después. Y no fue cierto, estaba llena todos los días, y fue un fenómeno. Pero se le puso una semana nomás apretadita para que también fuera parte de su propio fracaso. ¿Ya? O sea, esto fue una locura, una tontería por completo. Y después suspendieron todas las óperas chilenas que venían después. ¿Ya? Y ahora se va a dar y se da anoche y no estaban las condiciones para la cantidad de gente que no se dio, o sea, no se Sí, pudo ver, la vio sí, 4 personas, o sea. sí, sí, yo de hecho entré para verla y claro, avanzaba 15 segundos y se paraba 30 segundos, avanzaba 15 segundos más y todos los 2 minutos. Hubo un Twitter, eso sí, del Teatro Municipal anoche diciendo que iba a estar disponible desde hoy, todavía creo que hasta el 1 de abril. Y bueno, vamos a probar, pero efectivamente la idea es que esté Pero es que sí, disponible y que tenga el ancho de banda pero además que eso te para habla que del funcione. público, de la cantidad de público que está disponible. Te habla de la pregunta de por qué por último estaba puesta arriba en YouTube en una versión de menor calidad de la imagen y qué sé yo, no importa. Pero en el fondo, o sea, ahí está donde uno se pregunta y dice, pero ¿cuál es el sentido de toda esta situación? La obra, te puedo contar, a mí me han escrito personas de otros países, incluso autoridades políticas, que están interesados en su momento estaban interesados en llevar la obra porque les parecía atractiva como posibilidad. Y querían hacer las consultas del caso, parte de las conversaciones, que son muy largas y qué sé yo. Eh, Nunca hubo respuesta cuando yo derivaba esto. Incluso me dijeron algunas autoridades, supongo que es cierto, que ellos habían contactado directamente al Ministerio de Cultura de Chile, no había respuesta. Da la impresión de que ahí hay una reticencia que hoy día, bueno, quizás tiene que ver con esta cosa de la concepción, estas críticas que había en estos días de la plata destinada a los artistas, por ejemplo, de que era como que se asumía que la plata destinada a la izquierda necesariamente. Es curioso, es bien raro, Sí, es bien sí, pobre, es bien lamentable, pero bueno, pero también es interesante, es parte del paisaje de la obra. sí. El poder importa. El poder importa y eh, por ejemplo, a mí me encantaría, por ejemplo, poder publicar el libreto, ¿no? Eh, y explicarlo, comentado, qué sé yo. Eh, pero yo no soy el dueño de los derechos, entonces tengo que pedir permiso para todas esas cosas. Claro, Eh, claro. la pregunta es, ¿tiene sentido eso? O sea, ¿tiene sentido que uno tenga que Mm, pedir permiso para poder hablar de una obra? O sea, expresar una mm, obra, darle más mm. salida a una obra. Es una cosa bien extraña. Ya. Los que puedan, los que quieran, traten de meterse. Ahí el municipal es Municipal Delivery. Ahí hay como un link. Y vamos a ver si hoy día efectivamente está mejor la posibilidad de poder verla, porque de verdad que vale la pena. Es súper entretenida, está bien interesante. La música es majestuosa. eh, Toda la historia que se cuenta es muy potente, la escena está bien interesante, incluso con algunas cosas que uno podría discutir o podría no gustarte. Es interesante, o sea, yo creo que la puesta en escena, esto que tú decías, y del Cristo que no parece Cristo, Mm. de que efectivamente no se profundiza mucho en lo que podría ser como la mirada, lo que uno tiene de la Pampa, etcétera. Bueno,
eso es interesante porque uno puede ver una obra y sin ser un experto, sin haber visto otras óperas, puede opinarla también, eso, pero que está interesante, está súper buena, así que ojalá que no se corte cada 15 segundos cuando nos metamos ahora más ratito. Claro, de hecho, las principales críticas fue divertido. Las principales críticas que hubo fueron contra el trabajo de la Belli, lo que fue bien raro porque era como el elemento que soportaba el prestigio para la obra en el fondo. Claro, Entonces, pero fue la parte que fue más crítica, salvo el Mercurio, que dijo que el libreto era ideológico. Es una cosa muy rara porque el sí, libreto no tiene ningún sí. contenido ideológico. O sea, de hecho, además, como yo soy muy fanático de la Biblia, me interesó siempre darle una entonación y un cierto guiño al Cristo de Elqui, que fuera un guiño con el Cristo original, digamos. Así que, eh, pero es bien interesante. Esa es la Además, herejía, pues, Alberto, esa es la herejía. bueno, esa es la herejía, exacto. El fin de la visión administrativa y el paso a Eh, la visión del líder carismático. No, pero es muy, muy interesante. Los invitamos a verla y en algún momento, bueno, si quieren hacer preguntas y dudas, manden otro día, les comentamos algunos otros detalles y podemos comentar un poco sobre el libreto, sobre el ejercicio de hacer el libreto, que un pequeño foro que hicimos con Miguel cuando el municipal hizo la preparación de la obra. Fueron 300, 400 personas al municipal a ver esta presentación y está ahí también en YouTube dando vueltas, así que la pueden buscar. chao, chao, antes que nos corte Zoom. Adiós, nos vemos.